Comenzamos ya después de presentar los estrenos para este fin de semana, hablando sobre la película más costosa del cine chino, adaptación de la novela de Zhang Jilin, que es hoy pues nuestro objeto de análisis. Sí, las flores de la guerra, o las 13 flores, que también se llamó, que nos recuerda mucho a la película española, ¿no?, de las rosas. Bueno, sí, la última de Zhang Yimou, la producción, como has dicho, más costosa de China, 100 millones de dólares, la película. Zhang Yimou, que siempre ha sido un director de cine, pues, un tanto rebelde con el régimen. No olvidemos que algunas películas suyas fueron prohibidas, La linterna roja o La semilla del crisantemo, muy valoradas por la crítica internacional y más grandes películas, pero prohibidas. Y es Zhang Yimou un director de culto, porque él comenzó con su primera película, Sorgo Rojo, en 87, y sorprendió totalmente en Occidente, y era, bueno, una visión distinta de lo que teníamos conocimiento del cine asiático, que estaba reducido exclusivamente casi al cine japonés. Y entonces la aparición de Zhang Yimou cambió todo ese panorama y empezamos a fijarnos en un director de cine que era capaz de hacer un drama intimista como Sorgo Rojo, y además rural, retrataba muy bien los ambientes rurales, y que continuó por esa línea con Linterna Roja, y que al final, bueno, pues intentó reconciliarse con el régimen e hizo una película que fue Vivir, que es una representación muy bonita y muy bien hecha, también en aspecto intimista, de dos personajes a lo largo de la evolución que tienen a lo largo de su vida en el marco del régimen, ¿no? Esa evolución de los personajes, que bueno, ahí Zhang Yimou emplea una trampa muy interesante, y es que él no se critica ninguna de nada, simplemente refleja en la película Vivir, refleja tal como van las cosas, tal como son, sin ninguna carga en una parte o en otra, sino simplemente la objetividad y claro, el espectador que ve esa objetividad, pues te encuentras con que, bueno, caramba, con el régimen maoísta, ¿no?, como es, ¿no? Y como ahí refleja la vida de esos dos personajes, y que van evolucionando y van encajando en las etapas que evoluciona el régimen comunista, pues claro, ves todo como la secuencia, cómo se lleva a cabo toda la evolución esa, pero digo, sin ninguna carga peyorativa. Zhang Yimou de pronto cambia, ¿no? Quiero hacer esta introducción antes de Zhang Yimou y de ser un director de culto, para después explicar quizás mejor, y se entienda mejor lo que ha significado Las flores de la guerra. Zhang Yimou tiene un giro a partir de Ero. Hace dos películas, Ero y la Casa de las Dagas Voladoras, dos películas donde las artes marciales son las que dominan. Y efectivamente son películas magníficas, muy bien hechas. Ero consigue Oscar, además, está oscarizada. Y bueno, pues esa nueva fase de Zhang Yimou, que nos recuerda mucho a Ang Lee del Tigre y Dragón, por ejemplo, ¿no? Pues él coge esa línea donde también cambia a un cine más abierto, es más espectacular, abandona esa línea intimista para coger esta otra línea más espectacular. Regresa a esa línea intimista posteriormente con sus últimas películas y desemboca al final en esta otra que vamos a ver, que es la de analizar, que es Las flores de la guerra. Bueno, Las flores de la guerra es una película donde se demuestra la cosa muy clara al principio, que lo que podríamos traducir, el dinero no hace la felicidad. Que una película tenga mucho dinero y se gaste mucho dinero no quiere decir que sea buena. Por supuesto. Entonces, China, pues el régimen, la producción es de Beijing. Entonces, bueno, pues es una producción donde se analiza un hecho histórico muy sentido por los chinos, y que ha sido llevado al cine anteriormente con otra película, Ciudad de Vida y Muerte, de Lu Chuan, que ahora me referiré a ella, y que fue que en el año 37, en la guerra chino-japonesa, cuando Japón invade China,
y ya que ha conquistado Shanghái y va hacia el norte, conquista Nankín, la capital Nankín, y ahí se produce una de las mayores masacres de la historia de la humanidad, ¿no? Los japoneses matan a 200.000 soldados masacrados y violan a más de 20.000 mujeres en la conquista de Nankín, más que nada porque Nankín se resistió mucho y los restos del ejército chino resistió y fue una lucha casa por casa. La venganza de los japoneses fue terrible, ¿no? Fue brutal. Entonces, en ese marco de la conquista de Nankín por los japoneses y esa situación de venganza y de masacre que hacen los japoneses con los chinos, pues hay una comunidad, que es una iglesia, donde vive una serie de chicas que son alumnas de esa escuela, que es católica, y que está en el marco de la iglesia. El sacerdote que dirige aquello muere, el cura muere, y entonces va para amortajarlo un especialista, que es un americano, en este caso Christian Bale, ¿no? Christian Bale, que vuelve al mismo escenario, porque ya estuvo el año 87, creo recordar, con El Imperio del Sol, de Spielberg, el niño que aparece por allí, era Christian Bale, y la época es la misma, era la guerra chino-japonesa. Y entonces vuelve al mismo escenario Christian Bale, esta vez viene como un borracho individuo poco agradable, ¿no? Un personaje que ni pintado, ¿no?, para Christian Bale. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un personaje que le va muy bien, además que interpreta muy bien esa primera fase. Ese personaje evoluciona cuando llega allí a la iglesia, sí, y se encuentra en las circunstancias en que están, y que, bueno, pues tiene que asumir papel de cura. A la iglesia se meten un grupo de prostitutas que vivían cerca, huyendo de la represión japonesa, se refugian también en la iglesia. Entonces se esconden, las prostitutas se esconden abajo en los sótanos de la iglesia, y la convivencia entre dos grupos de mujeres, las jóvenes, pues puras y católicas y magníficas, frente a las prostitutas, mujeres de la vida, también jóvenes, pero mujeres de la vida, mujeres ya muy bacateadas. En medio el cura pues intenta salvar aquello como puede, ¿no? La presión también de los japoneses, pues además de humanización progresiva, ¿no? Es un individuo de vida disipada, un individuo quizás siniestro, oscuro, que en tal coyuntura, pues de alguna forma hace un viaje también, ¿no?, a nivel vital. Sí, y ese es uno de los aspectos que ahora me gustaría comentar, porque la evolución del personaje que interpreta a Christian Bale es una evolución que no se puede producir de la forma que se hace en la película. Es decir, hay una evolución brutal producida en nada, ¿no? Un personaje que viene y se manifiesta al principio de la película como un ser bastante despreciable, que va buscando dinero, busca los cepillos al dinero para llevarse el dinero, ¿no? Porque es que él quiere que cobrar y tiene buscando los cepillos, un ser bastante, como tú has dicho, despreciable, pues se pone el Clairman y se viste de cura y momentáneamente cambia, ¿no? Y se convierte ya en defensor de aquello, y entonces el único salvador posible de allí, ¿no? De salvar aquella situación que se encontraba allí. Bueno, pues en el transcurso de la película pues se desarrolla un intercambio de papeles al final, donde, bueno, pues las flores de la guerra son mujeres, a fin de cuentas. En cuanto, Herminio, perdona, en cuanto a ese colectivo tan heterogéneo al que tú te has referido antes, en la película vemos cómo, a medida que el refugio va aminorando en cuanto al número a la cantidad de personas, vemos que esa unión, que esa cohesión se va haciendo mayor, ¿no? Nos recuerda un poco a la situación, salvando las distancias, del Espinazo del Diablo, ¿no? Ese colegio apartado, ¿no?, de todo y sin embargo en el ojo del huracán. Hablábamos de esas mujeres, unas inocentes, digamos en el inicio casi, antes de la flor de la vida incluso, y luego estas mujeres que son prostitutas, y algunos críticos pues han hecho en este sentido una reflexión según la cual acusan a Zhang Yimou de plantear un doble rasero, ¿no?, como si la supervivencia pues fuera más merecida para las primeras que para las segundas. No sé si tú también esto como espectador lo has percibido. Bueno, el director de la película, en consonancia con la novelista que escribe el libro, bueno, pues se decantan con esa postura.
Es decir, se decanta por la postura de que hay que sacrificar un grupo, uno de los dos grupos que tiene que ser sacrificado, ¿no? Entonces, sacrificar la inocencia frente al otro grupo experimentado, digamos, ¿no? En todo aquello, bueno, pues la balanza siempre se decanta por la inocencia, digamos, en la bonomía de la persona, ¿no? Ahí a mí eso no me ha chocado en absoluto, porque es una conclusión a cierto punto lógica. Son todas personas, son todas mujeres, pero cuando además las prostitutas asumen su papel, lo asumen ellas, porque es de ellas las que sale la idea, inmediatamente se produce la fuerza. Y quiero meter una chuleta porque quiero decir una frase que dice la novelista. Las mujeres son siempre las mayores víctimas de una guerra y también más fuertes y fiables que los hombres. Y eso es, en la película queda patente, ¿no? No es extraño en la filmografía de Zhang Yimou. Zhang Yimou, en todas sus películas, las mujeres son personajes muy fuertes, son protagonistas y mujeres muy fuertes. Bueno, la más conocida de ellas, que fue Gong Li, ¿no? De Solo Rojo, que tiene hasta Ero, la va trayendo, ¿no? Hasta esa que ya rompe con ella, pero lanza la fama a Gong Li. Los personajes de las mujeres, que es Gong Li y después la sucesora, que no recuerdo el nombre ahora en chino, como se llama, la que trabaja en Ero, que también la lanza, son personajes muy fuertes. Son personajes donde las mujeres no lo hacen con el carácter latino-italiano, no es eso, no es las Madonnas del que el cine italiano nos refleja, no, es la fortaleza que sale de dentro de la mujer menuda, pero la fortaleza en pequeñas cosas, no en los grandes gestos, sino en los pequeños gestos, sí, muy oriental. Y esa fortaleza de esas mujeres sale y la retrata muy bien Zhang Yimou. En esta película aparece esa fortaleza en la mujer, pero no con la fuerza, porque la película es un poco más coral, entonces no con la fuerza que sale en las películas anteriores, ¿no? Efectivamente, como bien decías, este aspecto al que nos referíamos es común en la novela, en la trama también de la película, pero yo me refería más bien al tratamiento, que algunos críticos han definido como maniqueo, maniqueísta. No sé si estás de acuerdo con esto. Bueno, la película es un poquito maniquea, eso es cierto. Es decir, eso el bueno, el malo, ¿no? Eso es cierto. Y es extraño en Zhang Yimou. Por eso yo quería hablar de Zhang Yimou en esta película, que he hecho antes una trayectoria muy ligera de su filmografía, muy breve, porque el tiempo es el que es. Pero sí concluir que en esta película, para mí queda muy claro que está perdido. Es decir, ha perdido la intimidad, esos rasgos intimistas que le hicieron famoso y además un gran cineasta. No tiene la fortaleza de la espectacularidad de sus películas de artes marciales y ahora mismo se encuentra en un terreno que esta película, bueno, pues podía haber recuperado. Si el tratamiento hubiera sido mejor, hubiera recuperado otra vez la fuerza de ese sentimiento interno que él manifiesta en sus películas. Porque esta película, Las flores que estamos analizando, Las flores de la guerra, es imposible que no te emocione, porque tiene momentos muy importantes. Bien, lo que pasa en la película es que son muy fríos, y un drama como este que no te contagia, que no te emociona, pese a que ves el esfuerzo del director por hacerlo, acortando planos, poniendo planos sensibleros, para despertar la emotividad del espectador, pues no lo consigue, y eso es grave. Entonces la película es muy bien académicamente hecha, muy perfecta en su contenido, muy bien rodada, fotografía maravillosa. Zhang Yimou era director de fotografía, así empezó su carrera en el cine, se nota en todas sus películas, porque el movimiento que tiene la cámara, cómo enfoca, cómo ilumina, es un prodigio, lo hace muy bien. Eso está muy bien en la película, así, la envoltura. La producción es magnífica, se reconstruye la iglesia otra vez, ¿no? La iglesia aquella que desapareció en su momento, pues se vuelve otra vez a reconstruir para hacer la película. O sea, la producción es magnífica y el ambiente es muy bien reflejado. Pero con todos esos ingredientes, por eso decía antes que el dinero no es todo a hacer una película, toda esa producción inmensa puesta en manos de un gran director como Zhang Yimou tenía que haber tenido otro resultado.
Sí. Más cercano, más emotivo, porque la historia es compleja. Y la novela refleja todos los acontecimientos que pasaron en la conquista de Nankín por los japoneses y en la matanza. Zhang Yimou extrae y potencia mucho una parte de la historia, que es la de la iglesia con las dos comunidades, la de las chicas y las prostitutas. Pero en la película, por ejemplo, de Ciudad de Vida y Muerte, sí, de Lu Chuan, que es 3 años anterior, en blanco y negro, yo cuando vi esa película creí que era Spielberg que estaba haciéndola. Si no es porque son chinos y todos son amarillos, era Spielberg. Es decir, el estilo de filmación es el Spielberg del Salvar al Soldado Ryan, sí, o de la lista de Schindler. Esas dos películas están en esta película de Lu Chuan, que por cierto, para mi juicio, es mucho mejor película que esta. Mucho mejor. De hecho, ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Es una película perfecta, donde la historia de las chicas y las prostitutas no está así, es otro tipo de historia, porque en el marco de la película que hace Lu Chuan, no se centra como Zhang Yimou, sino que lo que hace es objetivarla. Entonces, incluso el protagonista es japonés, es un oficial japonés, ni siquiera es chino, es japonés. Y a través de los ojos de ese oficial japonés, asombrado y aterrorizado por lo que están haciendo sus propios soldados, ¿no? Pues ese personaje, que al final termina suicidándose, ¿no? Pues es la vista de lo que el director de Lu Chuan pone a papel la película. Es una película absolutamente, a mí me dejó maravillado, porque sin pretender ninguna emotividad, distanciándose del problema, consigue emocionarte. Y tiene unos toques perfectos y suaves y maravillosos de esto, cosa que en esta película de Zhang Yimou no lo tiene. También Entonces, se ha comparado mucho por otras cuestiones, pero la comparación con Ciudad de Vida y Muerte, ¿verdad?, era casi obligada. También a otros críticos le ha recordado esta película, la de 7 mujeres de John Ford, del año 66. Hablábamos hace un momentito de esos errores, ¿no?, de esos defectos que podían haber llevado a esta película, como decías, a pesar de haberlo intentado y de una magnífica producción, pues no llegar, no conseguir, pues a fin de cuentas, la meta última, ¿no? Por un lado, se ha criticado mucho por los ralentís, los ramalazos mainstream, y también otra de las críticas más unánimes ha sido la del metraje. ¿Es excesivo? ¿Son excesivos esos 146 minutos aproximadamente que tiene la película? Es excesivo. A mí también me pareció la película bastante larga, ¿no? La referencia a 7 mujeres también es obligada. Claro. Por el desarrollo también en China, y también el sacrificio de una mujer, ¿no?, para salvar la comunidad. Entonces, esta similitud está clarísima. John Ford potencia mucho también el personaje de la mujer, Dan Bancroft, que es la protagonista de esa película. Entonces, la película se podía haber hecho más corta, eso es cierto, pero yo creo que cuando uno tiene mucho dinero, pues tiende a hacer las cosas lo más largas posible, ¿no?, para que se note la producción. Yo creo que esa película está bien producida, pero dirigida no por un director de culto, sino por un director que tiene oficio, sin duda, pero que uno a Zhang Yimou le pide más. Hombre, estamos hablando del cineasta más célebre de la llamada quinta generación, ¿verdad?, del cine chino, o sea que claro, quizá el listón estaba más alto, ¿no? Exacto, entonces yo le pido a Zhang Yimou más. Y sobre todo si a Zhang Yimou le da 100 millones de dólares y una historia importante como es esta, y te dice, haz una película, y toma 100 millones de dólares y hace esto, esta historia, Zhang Yimou tenía que haberlo hecho mucho mejor. Quizás también, Zhang Yimou puede ser el director de la escasez, es decir, cuando no hay recursos, hay imaginación. Entonces es posible que Zhang Yimou esto le haya apabullado. Ten en cuenta que Zhang Yimou ya están tirando de él como figura que es una figura muy conocida en Occidente. Están tirando de él. En el 2008 lo nombraron, pues lo designaron para organizar la apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín, sí, ¿no? La acto inaugural, ese acto espectacular que hubo, además que se notó su mano perfectamente, y claro, veías como realmente era un personaje en ese aspecto que me recordaba mucho La Maldición de la Flor Dorada, por ejemplo, ¿no?
donde esa masa de ingente de color, ¿no?, que utiliza en la película esta, pues también. Entonces, es una pena que no haya llegado al final apretando más, ¿no? Los actores, Christian Bale está bien en el personaje, evoluciona. La evolución del personaje no es culpa suya, claro, eso es culpa del guión. Ahí ya, efectivamente. Eso es culpa del guión. Él se adapta perfectamente, de borracho pasa a héroe, es un todoterreno ejemplar. Y todavía no le he visto una interpretación que no sea sobresaliente, de verdad, a Christian Bale. Entonces, bueno, pues defiende bien el papel. En la película el final es bastante inverosímil. No es una película de Zhang Yimou, yo no la considero, y como es de Zhang Yimou, creo que hace falta que Zhang Yimou piense un poquito. Puede pasar como Almodóvar con su última película. Vamos a estarnos quietos un poquito, vamos a pensar mejor las cosas, y vamos a ver si retomamos o hacemos otras cosas diferentes, pero hacemos con más tiento. Bueno, Herminio, nos tenemos que ir ya, pero yo te voy a mostrar una definición que da Tony Ball para El País de la película, y también te pediría pues una especie de frase de conclusión a modo de cierre. Él sentencia diciendo que un Christian Bale impresionante en una obra desigual pero de valiosa enjundia dramática. ¿Qué te parece, o qué añadirías o qué propondrías? Bueno, yo creo que Christian Bale está bien. El único actor que trabaja ahí en esa película, entonces está bien, pero una película que defrauda, porque de Zhang Yimou se espera mucho más. Nos quedamos entonces con esa idea, y te agradecemos, Herminio, que una semana más nos hayas acompañado a abrir este Córdoba TV del jueves, que a partir de ahora, como decíamos, ya va a ser costumbre, ¿verdad?, encontrarnos pues nada más arrancar con ese sorteo, con la presentación de los estrenos y con el análisis y la crítica de Herminio Trigo. Herminio, muchas gracias. No te preguntamos cuál va a ser la siguiente película o el tema que vamos a abordar, ¿verdad?, porque tenemos una semana por delante para pensarlo. Ya lo veremos, tengo que analizar cómo está la cartelera.